En el sermón anterior estuvimos tocando esta misma porción de la Escritura, pero ahora vamos a verlo desde otro ángulo. Éxodo capítulo 19, versículo 1 dice así: En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Dios mío, que la fe de tu pueblo, cada uno de nosotros, sea firme. Señor, en medio de tantas batallas, dificultades, tanto engaño, tanta mentira, tantos falsos caminos, Señor, es necesario que tú nos afirmes. Y te pido, para gloria de tu nombre, Señor, y bendición de tu pueblo, que nos ayudes a hacerte fiel a ti, fiel a la doctrina, fiel a la palabra, para que no perdamos la asistencia que viene de ti. Padre, ayúdame a poder entregar este consejo de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. En el mensaje anterior hablábamos acerca de la importancia del ministerio sacerdotal del pueblo de Dios. Como lo hemos leído, el Señor declaró que Israel como nación sería un pueblo de sacerdotes, de servidores. Pero ahora quiero que veamos desde otro ángulo este pasaje, y es más que todo del servicio de Moisés, que no es otra cosa que una sombra o un tipo del ministerio sacerdotal de Cristo. Es decir, de la ayuda, de la asistencia, de la mediación de Cristo a nuestro favor. Hermanos, todos tenemos diferentes problemas, necesidades. Este pueblo en el desierto tenía muchas necesidades. La mediación de Moisés fue vital para que ellos tuvieran agua, para que tuvieran el alimento. Porque Dios estaba con Moisés y a través de Moisés Dios hacía la obra. Hoy en día, ¿a quién tenemos? Tenemos a nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él podemos tener sanidad, podemos tener provisión, podemos tener paz, el perdón de pecados, todo cuanto nosotros estamos requiriendo en el momento. Por lo cual, hermanos, es fundamental que aunque estemos pasando por este desierto y usted a lo mejor se siente solo, desamparado y no sabe cómo enfrentar el problema, quiero decirle, hermanos, que aunque usted haya agotado sus recursos, los recursos de otras personas, usted puso su confianza que alguien le podía asistir, ayudar, pero de repente usted cree que ya no tiene ninguna escapatoria, mas quiero decirle, eche mano de su abogado celestial, nuestro Señor Jesús. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: dependamos de la ayuda indispensable de Jesús. Hay dos cosas que quiero puntualizar a través de este consejo de la palabra. En primer lugar, es que Dios ha establecido un solo mediador. Moisés estaba sirviendo de mediador. Vemos ahí en el versículo 3 que dice: y Jehová llamó a Moisés. Y Dios le dijo: ve y sube al monte. Vemos cómo Dios le habló a Moisés y esas palabras se las transmitió al pueblo.
pero luego las palabras del pueblo se las transmitía a Dios. O sea, estamos viendo aquí, hermanos, una mediación, un ministerio sacerdotal. En este sentido, podemos decir que Moisés estaba siendo una sombra de lo que es el ministerio sacerdotal de Jesús. Así como solamente Moisés era el que estaba sirviendo de mediador, así también hoy en día, dice la Biblia, no lo digo yo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, pero algunas veces nosotros nos quedamos cortos porque echamos mano de esa mediación para el perdón de pecados. Y eso es grande, tener vida eterna. Pero ¿qué de las pequeñas cosas y necesidades de la vida? Necesidades que todos enfrentamos a diario. Y quiero que sepan, hermanos, por la palabra de Dios, que Jesús está pendiente más de lo que usted y yo pensamos acerca de nuestras necesidades. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han tomado la molestia de contarse los cabellos de su cabeza? A lo mejor aquel que ya lo perdió casi todo, sí, ¿verdad? Te contó las 4, los 5 cabellitos, ¿verdad? Las hebras que quedan ahí. Pero, hermanos, el Señor dice que Él tiene contado los cabellos de nuestra cabeza. En otras palabras, que Dios está interesado en cosas que yo no estoy interesado de mi vida. Entonces, si ese cuidado es tan especial, esto me debe de llevar entonces a tener esa confianza, esa fe, para que en el momento de la crisis yo no me sienta abandonado. Creo, hermanos, que en estos tiempos donde hay tantas amenazas externas e internas, tantas convulsiones, vemos, hermanos, cómo la verdad, las profecías bíblicas se están cumpliendo, hermanos. Mire, hermano, es algo, o sea, Cristo puede venir en cualquier momento. Ahora, las cosas se van a poner, hermanos, más complicadas, más difíciles. Pero nosotros no debemos de tener temor. Y para no tener temor, yo tengo que echar mano del sacerdocio de Cristo hoy en día. Vemos, hermanos, en la vida de Moisés, vemos el respaldo de Dios, una cosa totalmente sobrenatural. Pero también vemos en Moisés el rostro humano, la unción de Dios sobre él y también su propia personalidad. En la Biblia encontramos una declaración, hermanos, que encontramos ahí en una de las primeras epístolas de apóstol Pablo a Timoteo, cuando dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Oiga esto, Jesucristo hombre. Está hablando de Dios hecho carne, es el mediador entre Dios y los hombres. Hay dos rostros acá, el rostro divino de Cristo y el rostro humano. De hecho, el nombre Jesucristo, el nombre Jesús es el nombre referido a la parte humana y Cristo es el nombre referido a la naturaleza divina. Entonces, cuando se unen estos dos nombres, Jesucristo está hablando de la unión de las dos naturalezas. Esto es un misterio, de lo cual dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Allí lo dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos a un mediador, hermanos, que es Dios, pero que también se identifica y conoce las batallas de cada uno de nosotros, porque Cristo, al tomar forma humana, se identificó con los problemas suyos y míos. De hecho, la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús conoce sus luchas, Jesús conoce los problemas que usted está pasando. Vemos cómo Jesús, por ejemplo, cuando estaban Marta y María llorando por su hermano Lázaro que había muerto, dice la Biblia que Jesús lloró. Jesús no lloró por Lázaro porque él sabía que lo iba a resucitar. Estaba llorando porque se estaba identificando con el dolor que produce la muerte en la familia. Y Jesús le acompañó a ella. ¿Por qué? Porque Jesús también siente ese dolor. Entonces quiero que sepamos esto, hermano, que usted no está solo en sus luchas. Entonces cuando nosotros nos sentimos solos, entonces tomamos decisiones equivocadas.
Por eso que miramos aquí a Moisés como un mediador, como una sombra, un tipo de la persona de Cristo. Ahora, hablemos un poco de ese rostro divino, o esa parte divina que la vemos, por ejemplo, en un personaje que vemos allá en el capítulo 14 del libro de Génesis, llamado Melquisedec. Recuerden que para ese entonces Abraham, su sobrino Lot, se fue a vivir a Sodoma y Gomorra. No ande viviendo cerca de Sodoma y Gomorra, hermanos, porque Sodoma y Gomorra lo va a atrapar. Así pasó con este hombre, atrapó a su familia. Entonces cuando fue atrapado, entonces luego viene unos enemigos, y luego se iban cautivos a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra. Fueron 5 reyes que atacaron, entonces todos quedaron cautivos. Ahora viene Abraham con más de 250 hombres que él tenía y fue a rescatarlo y peleó contra 5 reyes. Te dirá, ¿cómo es posible eso? Y que los pudo vencer. Entonces esto fue algo totalmente sobrenatural. Pero en este relato que encontramos ahí en Génesis, en el capítulo 14, encontramos algo bien interesante que nos ayuda a entender por qué Abraham tuvo esa tremenda victoria. ¿Quiere usted tener una tremenda victoria en su vida, su necesidad? Lea conmigo lo que dice Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pregunto, ¿por qué Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec? Porque él estaba reconociendo que la victoria no había sido por él, sino que había sido por Dios a través de la mediación de Melquisedec. Por eso le entregó los diezmos, porque estaba reconociendo que a través de la intervención divina él había tenido una batalla que la había ganado sobrenaturalmente. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec no era otra cosa que una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En ese caso, no, es decir, con una apariencia humana que se veía como un sacerdote. Por eso, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, nos habla un poco más en detalle acerca de este personaje misterioso. En el versículo 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Y usted sabe quién es el Rey de Justicia: Jesús. Y también Rey de Salem, o sea, Rey de paz. Oiga esto: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea que, ¿quién era Melquisedec? Vemos aquí estos atributos, que es el creador, porque dice sin padre, sin madre, sin genealogía. O sea, él es la causa de todas las cosas. Habla de su eternidad cuando dice no tiene principio de días ni fin de vida. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? ¿Y quién es el que permanece para siempre como sacerdote? Es nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando Abraham le entrega los diezmos en señal de reconocimiento que Dios le entregó la victoria, y en señal de honra a Dios, porque cuando usted y yo diezmamos, por ejemplo, lo que estamos haciendo es: Señor, reconozco que de ti viene la provisión en la mesa de mi hogar, y en reconocimiento a que tú lo hiciste, Señor, yo quiero honrarte con mi diezmo, porque la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes. Entonces, en ese acto de reconocimiento estaba Abraham haciendo algo muy importante, y era entender que las victorias sobrenaturales no se ganan con el poder humano, se ganan con el poder de Dios. Es decir, la mediación, en otras palabras, de Melquisedec en ese momento fue lo que le dio la victoria.
¿Quién le va a dar la victoria a usted? ¿Quién le va a ayudar en sus problemas? ¿Usted ha tocado puertas? Sí, está bien, pero le quiero decir una cosa: toque la puerta del cielo. Jesús dijo: yo soy la puerta del redil de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. No existe ninguna ayuda más bella y gloriosa que la de nuestro Señor Jesucristo. No solamente para perdón de pecados, no solamente para darnos vida eterna, pero también para ayudarnos en nuestras necesidades presentes. Por eso que vemos aquí entonces a Melquisedec, hermanos, como un prototipo de Cristo en el Antiguo Testamento, como una teofanía más bien. Vemos a Cristo. Por eso que cuando se le acerca a Abraham dice: este era sacerdote del Dios Altísimo y Rey. ¿Quién es hoy en día, hermanos? Nuestro sumo sacerdote es el único soberano, el único mediador y ayudador, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el soberano. Pero hermano, porque Él dijo: nadie me quita la vida, yo tengo potestad para ponerla y volverla a tomar. Gloria al Señor. Vemos que Melquisedec recibe a Abraham después de una batalla. ¿Quién le va a ayudar a usted, hermano, en sus batallas? Es Cristo nuestro Salvador. Hermano, Él es el que nos está ayudando en cada una de nuestras luchas, en nuestras batallas. Vemos que a Melquisedec le ofrece pan y vino. Esos son dos símbolos importantes. ¿De qué? Del sustento y del gozo. ¿Quién nos va a dar el sustento espiritual y el gozo después de una batalla? Es nuestro Señor Jesús. Y quiero que sepa esto, que después que Cristo haya ganado la batalla por usted y por mí, nos va a dar sustento y nos va a dar el gozo que ahorita a lo mejor usted no lo está viendo. Pero también dice que recibió los diezmos de Abraham. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios espera? Espera nuestra honra, nuestro reconocimiento. Me gusta cuando los futbolistas, algunos de ellos, después que meten el gol, ¿qué es lo que hacen algunos? Y miran hacia arriba. ¿Qué es lo que están diciendo? Estoy reconociendo que Dios me ayudó. Cuando usted levanta sus manos, cuando le suben el sueldo y hace así, gloria a Dios. Por eso que usted ha visto esos autobuses, microbuses, otros vehículos, camiones. Me encanta, en estos días veía uno que decía: bendición de Dios. ¿Por qué? Le está reconociendo que ese transporte Dios se lo proveyó. Entonces, cuando uno empieza a darle gloria y honra a Dios, es lo que Él desea. Vemos cómo bendice Melquisedec a Abraham. ¿Y quién nos bendice a usted y a mí? Nos bendice nada menos que nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando uno mira este rostro divino de la mediación, entonces, hermano, esto nos da la esperanza que para Dios no hay nada imposible. Por eso cuando cantamos todo es posible si puedes creer. ¿Por qué? Porque nuestro mediador, que es el único, por cierto, entre Dios y el hombre, es el que puede hacer todas las cosas y darnos victoria en todas nuestras luchas. Entonces, pero también, hermanos, gloria a Dios, denle gloria al Señor por eso. Pero también vemos el rostro humano, vemos aquella parte con la cual Dios se identifica con usted y conmigo. Cuando Cristo tomó forma humana, cuando el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María y formó en su vientre el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo, al nacer, fíjese bien, fue amenazado a muerte por Herodes. Cuando ese niño nace, fue amenazado a muerte. Usted tiene amenazas. Jesús sabe acerca de amenazas, pero Jesús sabe cómo librarse de todas esas cosas también. Vemos el desprecio sobre Cristo. Él sabe lo que significa el desprecio. Él sabe lo que significa la crítica, la burla. Él sabe todos los problemas del ser humano, porque Él mismo se identificó. Entonces esto nos ayuda a acercarnos. Así como el pueblo se acercaba a Moisés para consultar la ley de Dios, la indicación, la guianza de Dios, así usted y yo hoy en día nos podemos acercar a Cristo, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él es quien Dios ha elegido para que nos ayude. Por eso en el versículo 3 de que hemos leído dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte.
para que sea el mediador, tiene que ser elegido, escogido, llamado por Dios. Isaías capítulo 42 nos habla acerca de su escogido, cuando dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No cualquier persona, solo hay una persona que puede hacer esto, el escogido por Dios. Proféticamente lo vemos aquí en Isaías, pero su fiel cumplimiento lo vemos más adelante también, hermanos, en la palabra del Señor, en los evangelios. Cuando miramos aquí en el libro de Mateo capítulo 12, en el versículo 15 y 18, dice así: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese, oiga esto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿A qué porción se está refiriendo? Capítulo 42, versículo 1. Cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Vemos entonces a quién se está refiriendo esta profecía: a Jesús. Entonces es el cumplimiento de que Él es el escogido. ¿Por qué es importante, hermanos, afirmar nuestra confianza? Porque de repente, hermanos, se levantan muchas voces. Hay muchas religiones. Hay tantas, hermanos, falsa doctrina que va a tratar de quitarle a usted su confianza en la ayuda de Cristo hoy en día. ¿Para qué? Para que usted quede abandonado, para que usted se autoabandone a través de la incredulidad. Por eso es importante afianzar nuestro conocimiento, nuestra convicción en Cristo. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, la palabra de Dios nos dice con mucha claridad, primera de Pedro 2:4: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Esa piedra angular, la piedra escogida, la principal piedra del ángulo, ¿quién es? Es Cristo, es el escogido. Por lo cual, hermanos, nosotros debemos estar seguros, confiados, que nuestro ayudador es el Señor Jesús. Si usted no mira respuesta en su necesidad y su problema, Dios tiene un tiempo para actuar. Dios sabe cuándo lo va a hacer, pero no eso que no le quite su confianza en Cristo. Por eso que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el nombre o el término del sacerdote, viene una palabra hebrea que es Cohen, que significa ministro autorizado. ¿Quién es el autorizado? El que Dios ha autorizado. Dios el Padre dijo desde el cielo cuando Cristo estaba siendo bautizado: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En el momento de la transfiguración, la voz del cielo, del Padre, dijo acerca del Hijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Qué importante es entender esto, porque el diablo va a tratar de robarnos la convicción y la fe. Y usted dice: pero si Cristo es mi ayudador, ¿por qué no me responde? ¿Por qué no tengo esto? Es importante que veamos todo a la luz de la palabra de Dios y dentro de la soberanía de Dios. Pero una cosa es cierta, que Cristo es el llamado y elegido para este ministerio. Así como Moisés, no había otro como Moisés, así también hoy en día Jesús es único y es comisionado por Dios. ¿Para qué? Para darnos la palabra. Por eso en el versículo 3 dice: así dirás a la casa de Jacob. Está hablando que la comisión de entregar el evangelio. El Señor Jesús, cuando va a resucitar a Lázaro, después de estar 4 días en el sepulcro, vemos cuál fue el propósito. Oiga bien, el propósito fundamental de la resurrección de Lázaro no era darle vida solamente a Lázaro, aunque era uno de ellos,
Pero el principal del propósito lo encontramos en el capítulo 11, en el versículo 41, y dice así: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjense bien. O sea, el propósito de ese milagro, que lo miramos más adelante, cuando Jesús le dice: Lázaro, ven fuera, y aquel hombre sale caminando, era para que la multitud creyera que este era el que Dios el Padre había asignado para ser el único mediador. Entonces, hermanos, cuando nosotros contemplamos esto, usted y yo no podemos, hermanos, negociar. No vaya nunca, jamás, a negociar sus convicciones. Yo sé que hay presiones políticas, hay presiones religiosas, hay presiones sociales. ¿Para qué? Para que la iglesia haga un sincretismo con todas las religiones sobre la faz de la tierra. Porque todas dicen que tienen el sacerdocio de Dios, creen que tienen el camino para llevar al cielo. Les voy a decir que no es así. El único camino se llama Cristo, nuestro Salvador. Y no podemos, por quedar bien con los demás, no podemos aceptar. Porque entonces estoy yo negando a Cristo. Y dice el Señor: el que me negare en esta tierra, yo le negaré delante de mi Padre y de los ángeles. Por quedar bien con los demás. ¿Cuánta gente, por quedar bien con alguien, entró en una borrachera y ahora está en el cementerio porque tuvo un accidente automovilístico? Por quedar bien con sus amigos. Usted y yo tenemos que quedar primero bien con Dios. Y si quedamos bien con Dios, vamos a quedar bien con el pueblo de Dios. Pero nunca vamos a quedar bien con Satanás. Jamás. Así que no ande pensando: es que yo quiero caerle bien a toda la gente. Hasta el diablo le quiere caer bien. No, no es posible. Jesús dijo: no podéis servir a dos señores a la vez. ¿De ahora qué? Entonces yo tengo que aprender a afianzar mis convicciones, porque Cristo tiene el único mensaje. Dice: y anunciarás a los hijos de Israel. Le está diciendo Dios a Moisés: le vas a anunciar esto. Entonces, ¿quién ha anunciado la palabra? El evangelio es Cristo nuestro Salvador. Por eso que en Juan 5:24 dice aquí la escritura: de cierto os digo. Aquí está hablando el Señor Jesús: el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Oye esto: el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Quién tiene el mensaje? Es Cristo. La revelación es el evangelio. No es otra religión, no es otro concepto. Es Cristo. Por eso que nadie es salvo por religión, es salvo por creer en la obra poderosa de nuestro Señor Jesús. El mensaje de Él, hermano, es totalmente diferente. Entonces, para no perder la bendición de la ayuda de Cristo, yo tengo que mantenerme firme en la doctrina, en la palabra del Señor. Hay muchos, así como vemos en esta porción más adelante, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, que Dios había puesto límites para que nadie subiera al monte. En el versículo 12 dice: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. ¿Qué le está diciendo? Cuídate de no proponerte como un mediador. Dios le dijo a Moisés, a él: sube. Hay tantas religiones que tocan el monte de la mediación. Les voy a mencionar, y no por nombre, y no hago como una crítica, sino solamente como una información que muchos conocen y otros no. Hay tantas religiones donde dicen, por ejemplo, el creer en Jesús, en la mediación también de algunos muertos y en las buenas obras, esto es el camino para el cielo. No es cierto. Jesús dijo: yo soy el camino,
Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es a través de la mediación de dos o tres. No es la mediación de las buenas obras. Las buenas obras son importantes. Por amor a la gente hay que hacerlo. Pero las buenas obras no me salvan. Porque entonces yo estoy diciendo que yo soy mi propio Mesías y a través de mis obras yo soy salvo. Entonces le estoy diciendo a Cristo que su obra en la cruz del Calvario no sirvió, la que sirve es la mía. ¿Se puede imaginar semejante prepotencia? La persona que aparentemente, hermano, es la persona más pulcra, y usted la mira y dice, yo nunca le he hecho mal al prójimo, yo soy inmaculado. Y se siente y dice, yo sé que por mis obras seré salvo. ¿Sabe qué está diciendo esa persona? Yo soy mi propio Mesías. Cristo fracasó en su obra y necesita que yo le ayude. Esa es la prepotencia oculta bajo un ropaje religioso. Entonces, eso es un insulto. Por eso la Biblia le llama en el libro de Isaías a tal pretensión, hermano, la considera de esta manera. Dice que nuestra justicia, es decir, nuestras buenas obras para merecer la salvación, Dios las mira como trapos de inmundicia. Algo despreciable, algo que no tiene que tocarse. Hay religiones donde proponen varios pasos. Unas proponen 12 pasos, otras proponen 5, otras 6. Para mencionarle una de ellas, la fe en su doctrina. 2, orar 3 veces diarias, ayunar un mes al año, ir una vez a hacer una peregrinación a la tumba de su profeta, y así otro paso más. Pero si alguien quiere irse más rápido al cielo, hay que matar a los infieles. Ese es otro camino más cortito, pero más rápido. Hay otras religiones donde dice, ok, si tú das tu vida a favor de la causa, tú vas a ir al cielo. Y vas a estar con muchas mujeres, especialmente a los hombres les prometen eso. Muchas mujeres y mucho dinero y mucha comida. Famosos kamikazes de la Segunda Guerra Mundial. Vemos, hermanos, así por todos lados. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto en otras palabras? Eso es subir al monte, tocar al monte. Y Dios dice, no toquen este monte. Es que el monte de la mediación solamente está en Cristo. Y el que toca ese monte se muere. ¿Por qué? Porque se está cortando el único puente que lleva al cielo. Porque está despreciando a Cristo. Eso es lo que pasó con el ladrón que moría al lado de Cristo, que se burlaba. Mientras otro creía, el ladrón creyente, entonces le decía, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba creyendo en la mediación de Cristo a favor de él, a pesar que era un bandido, merecía la muerte, pero él creyó. Pero el otro que estaba al otro lado, dice la Biblia, que se burlaba de Jesús y lo escarnecía, porque no creía en él. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Estaba despreciando, porque este hombre, que era igualmente pecador como el otro ladrón, él se consideraba su propio Mesías. Era religioso, sí, era judío, practicaba el judaísmo, y él creyó que iba a ser salvo. Para su sorpresa, cuando él muere, despierta en un lugar que nunca se imaginó que iba a estar. Pero el otro, cuando escucha las palabras de Jesús que le dijo, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó en la mediación de Jesús. De ahí que entonces, hermanos, hoy más que nunca, a raíz de todos los problemas, oye esto, las convulsiones políticas, religiosas en todo el mundo, el trasfondo, fíjense bien, es religioso. Entonces va a venir una propuesta, no me extrañaría, de los organismos internacionales, para poder traer un poco de tranquilidad y paz a las naciones, que todos se puedan unir en aquellos factores que son comunes, como el bien, hacer buenas obras, hacer esto y lo demás, hacer una sola religión, para que todos vivamos en armonía. Hermanos, claro, todos queremos vivir en armonía, y así tiene que ser, pero no se tiene que comprometer la convicción. Podemos vivir en armonía en base a la verdad.
Entonces de ahí que nosotros, hermano, cuando miramos acá a Cristo como nuestro único mediador, no lo puedo soltar. Debemos nosotros de sostenernos hermano, en la fe. ¿Por qué? Porque eso es realmente lo que nos da la victoria. Así como Moisés tenía la unción, el respaldo divino, pero también él tenía su rostro humano. Melquisedec, vemos ahí el rostro divino, y en Moisés miramos el rostro humano. Así también Cristo, hermano, fue 100% y es 100% Dios y 100% hombre. Y entonces en el versículo 9 le dice aquí el Señor, le dice el Señor a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. O sea, el propósito de esa manifestación de gloria es para que el pueblo entendiese que había una comunicación sobrenatural, y también para que te crean para siempre. ¿Por qué Cristo manifestó tanta gloria y tanto poder? Porque Jesús dijo: si no me creen a mis palabras, crean a mis obras. Para que se creyese, ¿qué cosa? Que Él era el Mesías, que Él era el 100% Dios y 100% hombre, que las dos naturalezas unidas en una forma milagrosa para la redención de la humanidad. Por eso cuando la Escritura dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, se está refiriendo a su encarnación. ¿Para qué? Para que yo tenga respuesta a mis necesidades. Y esto entonces me lleva a ver algo importante, hermanos, es que esa mediación funciona hoy en día. De ahí que entonces, en segundo lugar, la importancia de depender del sacerdocio o de la ayuda de Cristo. Así como la ayuda de Moisés fue incalculable a favor del pueblo, así también la mediación de Cristo. Todos nosotros somos débiles, somos flacos espiritualmente hablando. Fracasamos, fallamos. Los discípulos, por ejemplo, Pedro dijo que él nunca iba a abandonar a Cristo. Sin embargo, lo negó. Cuando estaba caminando sobre las aguas, creyó por un momento, pero dudó y luego se hundió. Vemos al gran Juan el Bautista, del cual Jesús dijo: de los nacidos de mujer no ha habido un hombre más grande que Juan. Pero Juan el Bautista dudó. Vemos a Tomás, que también dudó y decía: si no metiere mi mano en su costado y mis dedos en su mano, no creeré. Pero luego le fue restaurada la fe. Vemos a Pedro, que le negó, dijo que iba a serle fiel, pero le negó. Vemos que todos los discípulos hablaban de su valentía y que nunca lo iban a abandonar, pero todos los discípulos huyeron y salieron corriendo. Entonces, ante tanta fragilidad, Dios no nos desecha, hermano. Quiero que sepa esto: Dios no nos ha desechado. Él sabe, dice la Biblia, y se acuerda que somos polvo. Por eso necesitamos depender del sacerdocio de Cristo, es decir, de la mediación, de la ayuda de Él incondicional. La palabra de Dios en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 24, dice así: 7:24, mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La palabra inmutable en el griego es aparabatos, que significa intransferible. O sea, si alguien pretende tener un sacerdocio que para perdón de pecados, para dar vida eterna, no es cierto, porque es intransferible. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, dice viviendo siempre para interceder por ellos. Qué hermoso, hermano, saber que Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros. La palabra intercesión en el original griego no solamente habla de orar, más bien habla de ayuda, de asistencia. Todos, cuando en un momento dado tienen un problema. Yo recuerdo una vez alquilé un vehículo en los Estados Unidos. Entonces, claro, como hay nueva tecnología, entonces yo alquilo un vehículo, ¿verdad? De compactos pero bonitos, y veo un botón, digo, qué bonito este botón, y yo lo apreté, fíjense. Al ratito me hablan: sí, señor, ¿tiene algún problema? Y me asusté, ¿qué pasó? Me conectó con una asistencia
si yo hubiese tenido un accidente. Entonces, no, perdón, y yo solo apreté porque quería saber que era este botón. Entonces, yo le quiero decir una cosa. Usted y yo tenemos, hermano, la asistencia a las 24 horas con nuestro Señor Jesús. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, qué interesante, ¿ah? Tenemos la asistencia de Dios. Entonces, para eso yo tengo que verle el rostro divino y el rostro humano a Cristo. Es decir, que todo lo puede hacer, pero también quiero ver a Cristo que se compadece de mí. Esa es la parte humana que nos ayuda a acercarnos a Él. Por eso dice, hermano, que Él intercede por nosotros para siempre. ¿Por qué razón? Porque sabe Él que somos frágiles. Lea conmigo lo que dice siempre en Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo, dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? Todos. O sea, Él se compadece de nuestras debilidades, es el rostro humano. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que Jesús sabe la batalla y las luchas de cada uno de nosotros. Él no nos desprecia. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, por eso es importante mirar esta parte humana. ¿Por qué? Porque esa parte humana es la que me ayuda a acercarme, que es una ayuda permanente, que es intransferible, es inmutable, que es efectiva. ¿Para qué? Para retener nuestra profesión. Oiga esto es lo hermoso. Usted y yo tenemos una profesión, no de arquitecto, de ingeniero, de médico. Eso queda pequeñito. La profesión de ser hijo de Dios. Tenemos esa profesión de ser salvos, pero para retener esa victoria yo necesito la asistencia misma del que me salvó. Por eso dice, para retener nuestra profesión. Y cuando habla de retener, es decir, agarrar, sujetar, obtener, mantener. Ahora, ¿qué enemigos con los cuales usted y yo batallamos? Entre ellos la carne, la naturaleza carnal que está en nosotros. Por eso menciona estos versículos que hemos leído. Dice que se compadece de nuestras debilidades. O sea, las debilidades están en nosotros mismos, no están afuera. Él sabe sus problemas, sus luchas. Él sabe sus dudas. Él sabe el dolor. Él sabe que también lloramos. Él sabe que también, hermanos, hay momentos de desánimo. Todas esas cosas que nuestra naturaleza carnal, hermano, nos hace pasar momentos difíciles. Pero Él dice, se compadece de nuestras debilidades. O sea que si usted está pasando por momentos de debilidad, no crea que Dios lo ha desechado. Al contrario, Él está cerca, hermano. Él está cerca de usted. No solo eso, sino para nuestra estabilidad psicológica. Hay tantas amenazas internas, externas, nacionales, internacionales. Sin embargo, la mediación de Cristo nos ayuda a tener paz en nuestra mente, tranquilidad en nuestras emociones. En otras palabras, Jesús nos quiere llevar a la misma experiencia que Él tuvo en alta mar, mientras la embarcación era azotada y las olas levantaban la barca y el agua entraba. Los discípulos tenían temor. Jesús profundamente dormido. Jesús nos quiere llevar a eso, a dormir en la barca de los problemas, en la barca de la, hermano, donde está siendo azotado por el ojo del huracán. A ese punto nos quiere llevar, a tener una paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Y esto tiene que ver con la mediación y la ayuda del Señor. En Hebreos 6:19 dice, quizás leyendo el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿A qué se está refiriendo? A una esperanza,
La esperanza la está comparando con una ancla. Dice que penetra hasta dentro del velo. No es una ancla en lo profundo del mar, sino dentro del velo. ¿A qué se está refiriendo? Al cielo. El ancla está en el cielo. ¿Y cuál es? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando habla aquí de precursor, significa que Él es el representante de todos los que vienen corriendo detrás. Es el corredor que va adelante, pero está representando a todo el pelotón. Entonces, si cuando llega el precursor, todos ya llegaron. Y si Cristo ya entró al cielo, usted y yo ya entramos. ¿Me entiende, hermano? Como precursor, Él ya entró. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que yo ya tengo la victoria total. Entonces, si ya tengo la victoria total, esa bendita esperanza me trae a mi alma, dice, como firme ancla del alma, que mi mente, mis razonamientos, mis emociones, mis sentimientos, hermano, todo va a comenzar a entrar en un proceso de paz. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya venció por mí, ya entró por mí. Si el diablo le está diciendo, tú no vas a terminar tu carrera en victoria, la vas a terminar, pero la vas a terminar en derrota, a medio camino te vas a quedar, dígale al diablo mentiroso, apártate de mí, porque Cristo ya entró por mí al cielo. Por lo tanto, yo estoy sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo el Señor. Por eso la Biblia dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Piense lo que eso significa, saber que ya estamos en victoria total. Usted dirá, pero todavía estoy en batalla. Sí, pero eso no significa que no va a llegar. Ya llegó, porque Cristo ya llegó. Así como Cristo muere en sustitución por usted y por mí, y resucitó también en lugar suyo y mío, así también Cristo ascendió al cielo por usted y por mí, por lo cual su nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. Y eso que me da estabilidad psicológica. Mi espíritu, mi alma, mi mente, mis emociones entran en una etapa de reposo. En cualquier problema, sí hay problemas, pero estamos seguros en Cristo nuestro Salvador. Y así pudiéramos seguir hablando de otras cosas más que la mediación de Cristo puede hacer a favor suyo y mío. Nos lleva a su presencia, nos asiste en nuestras luchas, enjuga nuestras lágrimas, sana las dolencias, reprende a los demonios, libera a los que están cautivos. El Espíritu, Cristo puede hacer tantas cosas. Es hermano, es nuestro abogado divino. Eso es lo que quiero que entendamos. Tenemos un abogado divino, y ese abogado, hermano, es poderoso y nada le es imposible a él. Pero también nos entiende con el rostro humano, que nos dice, hija, hijo, no te vayas, porque el diablo te está acusando que no hay salida para ti. Sí hay salida. Yo pasé las batallas que tú estás pasando, yo vencí, y si yo vencí, vosotros también ya vencisteis. Hermano, Dios le dice en la Biblia, en la epístola de Judas, que Él nos presentará sin mancha e irreprensible delante del Padre. ¿Cómo es posible? No lo entiendo, pero así lo va a hacer. Hermano, en otras palabras, mírese ya con la vestidura blanca resplandeciente, caminando por las calles de oro. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo por usted y por mí. Por lo tanto, las batallas presentes las vamos a poder superar. Sí tengo la bendita esperanza como firme ancla de mi alma, que ya está todo terminado. Dios lo va a hacer. En este día voy a hacer dos desafíos. Uno, para aquella persona que está sin Cristo y sin esperanza. Usted no está aquí por casualidad, ni tampoco por casualidad está escuchando este mensaje. Usted necesita que Cristo le asista, le ayude, le perdone, lo libere. Pero también necesitamos descansar en Cristo, depositar nuestras batallas, nuestras luchas. Esta mañana debe ser una hora donde podemos decirle a Dios, Señor, dejo mis cargas a tus pies. Tú eres mi mediador, mi ayudador. Yo ya no puedo más.
me rindo a que tú trabajes por mí. El Señor lo va a hacer. Padre, venimos delante de ti en esta hora. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque nos entiendes a cada uno de nosotros. Nos perdonas, nos limpias, nos asistes en todas nuestras luchas. Mientras todos están con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que pueda decir sí? Yo necesito que Cristo me perdone, me salve, limpie mi vida de toda maldad. Ahí donde está, estimado amigo, estimada amiga, levante su mano y diga, sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Habrá alguien que pueda decir, sí, yo necesito esa obra de Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien? En el nombre de Jesús, indícanos con su mano en alto. Dios le bendiga. Gracias. De arriba, gracias. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más donde quiera que esté? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Donde quiera que se encuentre, Dios le bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Esta es su hora. No es religión lo que usted necesita. Lo que usted necesita es la mediación de Cristo. No es lo que usted pueda hacer ni lo que otras personas pueden hacer. Es lo que Cristo puede hacer a su favor. Y entre ellas es perdonarlo y darle vida eterna. Una persona más que quiere entregar su corazón a Cristo. Alguien más, levante su mano donde quiera que esté. No se detenga. No se detenga. A las personas que han levantado su mano y a aquellos que nos están escuchando por los distintos medios de comunicación, en este momento repitan esta oración conmigo. Los que levantaron su mano y aquellos que están dispuestos a decirle a Cristo, ven a mi vida. Ahí donde usted está, en su casa, en el camino, donde quiera, diga conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, te pido que me perdones todos mis pecados. Límpiame, Señor, con tu sangre, porque reconozco que soy una persona pecadora, y lo que más me duele es haberte ofendido a ti al despreciarte por la basura del pecado. Perdóname, Señor, por ser rebelde, por ser incrédulo. Perdóname, Señor. He herido tu corazón, pero por la fe en tu sangre que derramaste en la cruz, recibo el perdón de todos mis pecados. Límpiame, Señor, en este día. Creo que resucitaste para mi salvación, mi justificación. Y a partir de este día tú eres mi único Salvador y único Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, iglesia, todo aquel que a partir de esta hora está dispuesto a decirle, Señor, quiero confiar a partir de este día hasta que tú me llames a tu presencia, en tu mediación, en tu sacerdocio, en tu ayuda. Yo ya no quiero cargar más con estas pruebas. Ya no quiero estar pensando cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer. Ya no. Descanse. Jesús intercede por usted y por mí, por siempre. El 911 espiritual está a su alcance todos los días. Lo que necesitamos es, Señor, decirle, Señor, a partir de este momento, yo quiero retener mi profesión, pero va a ser con tu ayuda todos los días, Señor. Si usted en este momento está pasando por dificultad, ya no sabe qué hacer, pero quiere tomar una determinación de poner las cargas desde ahora y para siempre en las manos de Cristo, para que Él haga por usted y por mí lo que nosotros no podemos hacer, dé un paso de fe, póngase de pie. Vamos a decirle, Señor, aquí está. Yo ya no quiero cargar más con esto. Señor, cuántas lágrimas, cuántas horas de desvelo, cuántos momentos de soledad y de dolor y tristeza han pasado por nuestras vidas por no confiar en tu sacerdocio presente. Señor, perdónanos.
Pero a partir de este día, creemos a tu sacerdocio. Diga conmigo estas palabras de fe. Señor Jesús, creo en tu mediación, en tu sacerdocio a favor mío y de mi familia. Lo pongo a tus pies todas mis cargas. A partir de este momento, renuncio a toda incredulidad acerca de lo que tú puedes hacer. Deposito en tus manos todas mis cargas. Tu palabra me dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios mío, bendice este pueblo. Señor, ya no queremos llevar más. Tú estás para ayudarnos, Señor. Y eso es maravilloso, increíble, increíble. Siendo Dios, ¿cómo puedes estar atento de todas nuestras necesidades? Cosas que nosotros ni siquiera nos ocupamos de ellas, pero tú sí te ocupas, Señor. Buen pastor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tus obras, Señor. Señor, depositamos estas batallas, estas luchas en tus lindas manos. Glorifícate como nunca antes, Señor. Trae una respuesta contundente. Trae victoria, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora, Señor, aquellas batallas que aparentemente no tienen respuesta, ahora reciban respuesta por tu propia intervención, Señor. En el nombre de Cristo, contra toda enfermedad, en contra de todo desánimo, de toda tristeza, de la soledad, de la incomprensión, de todas las cosas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Señor, oh, pelea esa batalla, Señor, Dios mío, cuando de la injusticia, esa batalla es en contra, Señor, de las obras malignas, tratando de destruir a tu hija, a tu hijo. Padre mío, tú estás aquí para bendecirnos. Señor, aceptamos tu obra. Padre, no la merecemos, pero te damos a ti las gracias. Te damos a ti la honra, la gloria, Señor. Dios mío, bendice tu nombre, Padre. Levanta tu nombre en alto, Señor, para que los que no crean, crean a través de tus obras, que haces cosas lindas en la vida de tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pronunciamos palabra de victoria y de respuesta. Señor, el que no tiene trabajo, que reciba un trabajo, Señor. El que no tiene, Señor, el amor que necesita ahí en el seno de su hogar, que reciba el amor, la comprensión, la tolerancia, la misericordia. Señor, cuántas cosas más. El que no tiene salud, reciba salud ahora, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.